esta canción de cercanos y dichosos siglos en las grandes ciudades de loco ajetreo y rostro encendido. Escuche esta canción de felices días. Bueno, estamos acá hoy haciendo una actividad de la Cátedra de Historia Argentina 3B de la Facultad de Filosofía y Letras y en nuestro carácter de militantes políticos e intelectuales, porque se cumplen 100 años de una fecha trágica, de un verdadero crimen cometido, llevado adelante por la burguesía argentina y que en general no ha tenido ni tiene lugar en la historia académica. La historia académica por lo general ha tendido a eliminar estos hechos de la historia real, de la historia que se le cuenta a los estudiantes. Igual que la conquista del desierto, igual que la campaña, la guerra del Paraguay, las masacres que jalonan el desarrollo del capitalismo argentino no ocupan un lugar sustantivo en la historiografía académica. Nosotros hemos tomado siempre la posición contraria de poner en la academia la historia real. Por eso nos interesa en este momento recordar y poner sobre la mesa que se cumplen 100 años de una masacre contra los obreros, particularmente de la Patagonia, pero contra la clase obrera argentina, que tiene un lugar sustantivo en la historia de la llamada democracia y de los presidentes populares. Nos van a acompañar en esta charla tres compañeros, por lo menos dos están presentes, uno hasta ahora no se ha podido conectar. Estamos con Alejandro López, secretario general del Sindicato de Ceramistas de Neuquén, fundador de la Comisión Interna de Zanoni y activista en la toma de la fábrica. Y estamos con Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero y dirigente de la dirección del PSTU, imputado en la causa por la reforma jubilatoria, preso político, y Ramón Cortés, que no se ha podido conectar, otro compañero de la Patagonia, condenado, en este caso por la pueblada de las Heras del 2006. Bueno, queríamos tener a estos compañeros aquí precisamente porque queremos mostrar que 100 años de la masacre de la Patagonia son no una fecha de algo que ha pasado, sino una fecha de algo que pasa. Es decir, no es la memoria de algo que pasó, sino algo que es sistemático. Tiene que ver con la violencia del Estado burgués contra la clase obrera cada vez que la clase obrera excede el simple ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Yo voy a hacer una muy breve introducción para dar después la palabra a los compañeros y después abriremos a las preguntas de quienes estén viendo esta transmisión y el debate posterior. Por cosas de la vida de historiador, tuve la suerte de conocer a Osvaldo Bayer personalmente y intervenir con él en numerosas actividades, e incluso a proponerle un trabajo común, que era el contar los muertos obreros por la represión del Estado en la Argentina. Porque normalmente se entiende la represión como algo propio de las dictaduras. La democracia no reprime, la democracia no asesina, la democracia no mata, eso es cosa de la dictadura. De manera que si uno le preguntara a cualquier hijo de vecino cuál es el presidente con mayor cantidad de muertos obreros en su haber, inmediatamente todo el mundo dirigiría la mirada hacia Videla. Si tomamos las cifras oficiales y por lo menos las últimas investigaciones que han
actualizado las cifras que podemos contabilizar, el periodo de gobierno de Videla, los 5 años, se habría llevado a la tumba algo así como 7.500 obreros. El resto se reparten antes de Videla y después de Videla. Y uno a esa cifra le parece una cifra muy impresionante, pero cuando uno estudia, como me tocó a mí, estudiar las huelgas de los peones de campo de la región pampeana, no los de la Patagonia, sino los de la región pampeana, descubrir que entre 1917 y 1921 hay cerca de 450 huelgas de obreros rurales pampeanos, y que en esas huelgas se asesina entre 40 y 50 obreros, en pleno gobierno de Irigoyen. El primer presidente, entre comillas, democrático de Argentina y el primer presidente popular de la Argentina. De hecho, cuando uno piensa en presidentes que lograron arrastrar masas y fundar movimientos, inmediatamente viene a la cabeza Perón e Irigoyen. Si sumamos la masacre de la Patagonia, entre 300 y 1500, una cifra difícil de calcular, las cifras de la Semana Trágica, otra vez entre 700 y más de 1000, las cifras de la Forestal, todos hechos ocurridos bajo el gobierno de Irigoyen y su organización paraestatal, la Liga Patriótica. Irigoyen tuvo la Liga Patriótica, así como Perón tuvo la AAA. Por más que los historiadores radicales, igual que los historiadores peronistas, tratan de separar la Liga Patriótica de Irigoyen y la AAA de Perón, cuando uno suma todo eso, da algo así como 7.000 muertos obreros. 3.000 muertos obreros durante el gobierno de Irigoyen. Comparado con la población de la época, 25 millones en época de Videla, y algo así como 6 millones, 7 millones en época de Irigoyen, esto nos dice que Irigoyen es responsable de más muertes obreras que el propio Videla. Cuando hacemos una cuenta similar con Perón, los primeros desaparecidos antes del gobierno de Videla, es decir, desde un poco antes de la asunción de Perón hasta la caída de Isabel, y le sumamos la masacre de Pilagá y otra serie de hechos en el primero y segundo y el tercer gobierno de Perón, nos encontramos con que Perón también puede rivalizar con Videla a la hora de ser responsable de asesinatos obreros. ¿Esto qué nos está diciendo? Y algo que es aparentemente sorprendente, pero no lo es tanto. A saber que popular y democrático en la Argentina de ninguna manera están exentos, al contrario, compiten con lo supuestamente más impopular y lo más antidemocrático en la masacre de obreros. Es decir, el podio de los asesinos de la clase obrera está ocupado por los dos presidentes más populares y democráticos de Argentina y por el dictador más asesino de toda nuestra historia. Conclusión, y esto es importante, eso nos lleva a pensar qué significa ser popular y qué significa la democracia. La democracia es un instrumento de dominación de clase. La democracia es la forma en la cual la burguesía domina mientras no hay un desafío importante de la clase obrera adelante. En cuanto la clase obrera produce un desafío adelante, nos encontramos con esto que hoy quisimos poner acá. Quienes luchan van presos. Quienes luchan sufren la violencia del Estado. Quienes luchan son carne para la violencia más extrema del Estado burgués. Y ese Estado burgués sigue siendo un Estado burgués, ya sea que se maneje dictatorialmente o que se maneje democráticamente, porque la democracia en sí misma, sin adjetivos, no existe. Lo que existe es la democracia burguesa, un instrumento de dominación de clase. Estas cosas yo quería trabajarlas con Osvaldo, alguna vez estuvimos hablando sobre esto, porque señalaba Osvaldo, me había dicho en alguna ocasión, los radicales nunca pidieron perdón por lo que hicieron en la Patagonia, nunca pidieron perdón por eso. Y Perón nunca pidió perdón ni por la AAA ni por ninguno de sus crímenes. Entonces pareciera que ser popular y ser impune en la Argentina son sinónimos. Ese trabajo quedó a mitad de camino, no pudimos llevarlo adelante por los compromisos de Osvaldo y por los míos personales, en algún momento saldrá, pero la idea de que la democracia no reprime, que la democracia no mata, hay que sacársela de la cabeza. Si no se entiende eso, no se entiende el régimen político que corresponde a este sistema social.
Eh, y nunca mejor que hablar de estos temas cumpliéndose 100 años de ese hecho que nos convoca. Eh, una cantidad enorme de centenares de obreros, de luchadores, asesinados simplemente por reivindicar cosas muy elementales. No es que en las huelgas de la Patagonia se esté jugando ninguna revolución social, en el sentido de que las hordas rojas avanzan sobre la ciudad de Buenos Aires para tomar el poder. No se está hablando de eso en la época. Es cierto que la clase obrera en la época está desarrollando una conciencia mucho más elevada que el simple pedir aumentos de sueldo y mejorar las condiciones de vida, que obviamente son parte de la vida de la clase obrera y son parte de su lucha, pero es cierto que en el periodo la clase obrera está pensando en la transformación de la sociedad también, porque también hay orientaciones revolucionarias en la clase obrera en esa época que participan de lucha y que son víctimas también de esta violencia. Eh, pero las huelgas de la Patagonia no son, digamos, alzamientos de anarquistas y comunistas rojos que incendian absolutamente todo en nombre de la bandera roja, ¿no? Son huelgas por condiciones elementales de trabajo, lo que vuelve todavía más extrema esta barbarie. La barbarie burguesa cuando la burguesía se pone nerviosa y cree que su poder está en discusión. Me parece importante remarcar dos cosas y ya darle la palabra a los compañeros. Para entender las huelgas de la Patagonia y sus resultados hay que entender todo el periodo 1917-1921, es decir, todo el primer gobierno de Irigoyen, que tras un ingreso aparentemente obrerista a la vida política, rápidamente se transforma en un gobierno extremadamente represor y que utilizó para esa represión, entre otras cosas, asociaciones de paraestatales al estilo fascismo italiano, el caso de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica y el gobierno se repartieron la tarea de la represión y, por supuesto, a la Liga Patriótica nunca la policía la reprimía, al contrario, el aparato del Estado era solidario con esta organización paraestatal, cuyo, digamos, cuyo, cuyo pariente más lejano, más extremo, seguro, la AAA, digamos, parecen ser elementos predilectos por los llamados gobiernos populares. En este periodo 17-21, el alza de la clase obrera comienza con las huelgas de los obreros de la FOM, los marítimos, y llega a un punto muy importante, la Semana Trágica. Mucha gente cree que ahí termina la cosa, pero en realidad la lucha sigue hasta enero del 21, y la avanzada de la clase obrera llega por lo menos hasta febrero, marzo de 1920, y es cuando la clase obrera se transforma en una clase obrera nacional, es decir, llega a abarcar todo el territorio nacional, desde Misiones hasta Tierra del Fuego, y llega a constituirse en un actor nacional de primera magnitud. La FORA 9, la Federación Obrera Regional de la Argentina del Noveno Congreso, fue la primera central sindical verdaderamente nacional. No hay que creer que eso fue privilegio o apareció con la CGT. Entonces, este carácter nacional de la clase obrera se va a producir en este periodo. La clase obrera va a ocupar el territorio nacional, se va a transformar en un actor importantísimo, con orientaciones revolucionarias en su seno, desde las reformistas, el sindicalismo, el Partido Socialista, hasta el anarquismo y el naciente Partido Comunista. Una cosa que hay que remarcar, que tiene que ver con esto que estábamos diciendo, es la confianza de las orientaciones reformistas en el aparato del Estado burgués y en la institucionalidad burguesa. El ciclo va a terminar en junio del 21 con una huelga general en la cual la propia dirección reformista de la clase obrera va a terminar presa, e incluso uno de sus miembros va a terminar muerto por pulmonía porque los metieron presos en la terraza de la cuartel general de la policía, y después van a llorar diciendo que nos confiamos en Irigoyen, y Irigoyen, digamos, terminó siendo un represor y cosas por el estilo, pero en realidad lo que está detrás de eso son las ilusiones de sectores enteros de la dirigencia de ciertos sectores de la clase obrera que confían en el Estado burgués como si fuera un Estado neutral. Bueno, ni la masacre de la Patagonia, ni lo que podemos ver a lo largo de la historia argentina y
lo que tenemos por delante aquí, nos confirman eso. Nada de la historia de la clase obrera argentina nos confirma que el Estado es neutral y que puede actuar a favor de la clase obrera. En realidad nos confirman que es un instrumento de clase, y por eso procede a encausar, meter presos y hasta llegar al asesinato de los que luchan. Bueno, con esta presentación entonces quería darle la palabra al compañero Daniel Ruiz. Daniel, te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy y que puedas compartir esta actividad con nosotros. Y bueno, te damos la palabra y el micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Bueno, a todos los compañeros y compañeras que están siguiendo esta transmisión, gracias por la invitación. Como chubutense y patagónico, estas fechas para mí siempre fueron importantes porque nos crecimos escuchando la historia de la Patagonia rebelde, por el heroísmo y porque algún día lo vamos a tener que vengar. Esas mismas palabras se las dije al juez y al fiscal cuando me condenaron a 3 años, y que para mí solamente estoy cumpliendo un mandato de mis antepasados patagónicos, porque hay que recordar que toda la Patagonia se formó con un genocidio a los pueblos originarios, pueblos mapuches, tehuelches. Yo que tengo sangre mapuche, entiendo justamente que hay una reparación histórica que hacer, y en ese marco las huelgas patagónicas han sido enormemente de aprendizaje, independientemente de que fue una masacre lo que ha pasado. Yo soy de Comodoro Rivadavia, y en 1919 hubo una huelga de la Federación Obrera Petrolífera, donde vino la Marina de Guerra y bombardeó mi ciudad. Todavía se ven en algunos barrios de mi ciudad las bombas de la Marina que tiró a los barrios. Entonces, nosotros crecimos sabiendo de que para nosotros no va a haber piedad. Por eso nosotros nunca tuvimos piedad con ellos, por lo menos en lo mío en particular. Por eso la lucha de la Patagonia ha sido siempre bastante dura, porque siempre no hubo piedad. No solamente tenemos los mártires de la Patagonia rebelde, sino tenemos varios mártires más que al calor de las décadas seguimos luchando y seguimos reivindicando lo que hicieron ellos. Entonces, gran parte de la enseñanza, no solamente que absorbemos los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo, tiene que ver una con la resistencia de los pueblos originarios, pero también otra con el tema de organización y la acción directa de los trabajadores, sobre todo de la Patagonia rebelde, algo que reivindicamos siempre, y cada lucha en Comodoro Rivadavia o en la Patagonia que se empieza a generalizar, es muy común plantearle el mote de Patagonia rebelde, en el sentido que entendemos que para poder ganar tenemos que enfrentar un Estado que se basa sobre una mentira. Un Estado que utiliza toda su fuerza justamente para legitimar el robo de tierras y el robo de los recursos naturales. No es casualidad, y eso lo planteé en el juicio, no es casualidad que el Código Penal procesal de este país se aprobó en 1921, justamente para proteger la propiedad privada, una propiedad privada que fue arrancada con sangre sobre millones de personas. Entonces, esa situación, justamente de un Código Penal manchado con sangre, escrito por los ricos, nos está demostrando que debemos no solamente reivindicar como una cuestión, no solamente con sed de venganza con respecto a lo que hicieron, sino que tenemos que reivindicar la continuidad de la acción directa, la continuidad de la revolución social, y en ese marco plantear recuperar todo lo que nos han robado para el conjunto de los trabajadores y las comunidades. Y esa es una pelea enormemente grande que debemos hacer, y es una de las enseñanzas más que yo aprendí del chico y que me ha servido incluso para soportar 13 meses de cárcel. Porque cuando yo estaba preso y la gente me iba a ver, muchas organizaciones, familia, y me preguntaban, ¿cómo estás, Daniel? ¿Tú estabas preso? Yo decía, estoy bien porque estoy vivo. Porque uno ve los mártires que tenemos y ellos no tuvieron la misma suerte que tenía yo, por lo menos estar vivo. Y si estábamos vivos, teníamos una posibilidad de seguir peleando. Y esa creo que es una de las enseñanzas más enormes que nos ha planteado este proceso de la Patagonia Rebelde hace 100 años, ¿no? Entonces, junto con eso nos han planteado no solamente la resistencia
ancestral de los pueblos originarios, no solamente la acción directa y la revolución social, sino también el internacionalismo. Porque en esos días se comprobó un internacionalismo de varios inmigrantes que justamente hoy los inmigrantes son los parias de esta sociedad también. Entonces, retomar el internacionalismo de esas huelgas nos puede parar a nosotros de mejor manera justamente para las luchas que se van a venir. Entonces, después hay otro ejemplo enorme que tiene que ver con el gallego Soto cuando se fugó. Y es algo que no se quiso someter al Estado, y creo que ese es otro de los elementos que nosotros reivindicamos mucho. Los trabajadores no tenemos ninguna obligación, si no hay garantías, de someternos al Estado, a derecho ante un código civil, penal, que está hecho justamente por los ricos en base a una mentira y en base a una masacre. Entonces, en ese sentido, el ejemplo del gallego Soto, también hay otros ejemplos a escala internacional, de la clase obrera internacional, como Bill Hagdud de Estados Unidos, que estuvo condenado con juicio farsa, y cuando estuvo en una apelación, salió libre para una apelación y se fugó a la Unión Soviética. Estamos hablando en el mismo año, esa es la tradición de la clase trabajadora. Esa es la tradición que nosotros tenemos que volver a tomar en nuestras manos los problemas. Y esa es la principal enseñanza de estos 100 años. Yo creo que hoy por hoy la Patagonia es tierra de multinacionales. Es tierra de multinacionales que lo saquean todo, del mar, desde la pesca, desde el petróleo, desde la ganadería, quieren poner más minerías, saquean todos los... Entonces, en ese sentido, y somos pueblos que no tenemos agua, que no tenemos hospitales, que estamos pasando hambre. Entonces, en ese sentido, el ejemplo de la Patagonia Rebelde, que por pedir velas y por pedir justamente que esté en castellano alguna de las instrucciones, los botiquines, por ejemplo, lo respondió con una masacre. Entonces, nosotros para pedir mucho menos que una vela, para pedir pan, vamos a tener que ir al supermercado, vamos a tener que ir a los frigoríficos, vamos a tener que ir para conseguir remedio a los laboratorios, tomar la acción directa, defendernos de la represión, porque es lo otro, no podemos ir con la mano atadas, tenemos que defendernos de la represión y no someternos al Estado y sus leyes. Eso creo que es la principal enseñanza que nos ha dado estos 100 años, y creo que uno, como patagónico, trata de reivindicarlo cada día, y en ese sentido también es extensivo esta situación a la libertad de todos los presos políticos, no solamente Sebastián Romero, sino de Facundo Sones Wallace, que es de acá, también de Chubut, por Facundo Molares, que también fue detenido acá en Esquel, no es casualidad que haya ese nivel de persecución en nuestra provincia, que ha quedado justamente heredado de los grandes hacendados y los grandes ricos que se robaron estas tierras y a costa de la masacre de nosotros. Pero bueno, la tarea nuestra es vengarlos, y nuestra tarea va a ser que tarde o temprano va a correr el escarmiento, y no vamos a ser nosotros los que sobrevivimos los muertos, sino van a ser ellos los que van a pagar de una vez por todas toda esta masacre que hicieron. Solamente eso. Gracias, Daniel. Bueno, le damos la palabra al compañero Alejandro, y quería aclarar, porque acá todo el mundo hace hablar de la patria chica, yo también soy patagónico, así que yo soy de Perito Moreno. Así que bueno, somos todos patagónicos, estamos en familia. Alejandro, todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a los compañeros del panel, saludar a las compañeras y compañeros que se han conectado para ser parte de esta charla. La verdad que los compañeros del panel que tomaron la palabra anteriormente tomaron el ángulo de cómo la burguesía, bueno, justamente aplica siempre la misma receta, ¿no? La represión a la clase trabajadora, cuando la clase trabajadora nos ponemos de pie. También Daniel tomaba otro ángulo que tiene que ver con la propiedad privada, y bueno, justamente en aquellos años los terratenientes, los propietarios, digamos, los ingleses, y han pasado 100 años y nada ha cambiado, en algunos aspectos, digamos, porque como bien denunciaron recién, digamos, sigue siendo la Patagonia el tesoro, digamos, de que vienen a buscar, vienen por el agua,
vienen por los bosques, vienen por los lagos, y bueno, justamente han demostrado no hace mucho estos terratenientes que le pagan a sus sicarios justamente para ir en contra de los compañeros del pueblo mapuche. Pero bueno, yo creo que lo de la lucha de las grandes huelgas que han habido acá en la Patagonia nos tiene que dejar esa enseñanza. Nosotros, como sindicato ceramista, como gestiones obreras, nosotros consideramos que somos hijos también del Choconazo, acá en Neuquén, del Cutralcazo, ¿sí? De cuando la clase obrera y en Argentina se pasaron por esas profundas crisis y surgieron los piquetes, tanto en Tartagal, en Jujuy, en Salta, como acá en Neuquén, en Cutralcó. Nosotros todas esas experiencias de lucha que le pusieron el cuerpo, las compañeras y compañeros, a la hora de que nosotros empezamos con nuestra lucha en Sanón, escuchar cuando hacíamos las reuniones multisectoriales esos compañeros que ya venían con esa trayectoria de haber estado en esas grandes huelgas, en Arroyito, en el Choconazo, con tanta experiencia, ¿no? Esa experiencia la volcaron a la hora de defender la fábrica, y por eso nosotros decimos que bueno, justamente este año nosotros estamos cumpliendo 20 años de lucha, 20 años de control obrero, ¿no? Tarea que no ha sido sencilla, más en este sistema capitalista, poder sostener la gestión obrera, porque han habido varios procesos de fábricas recuperadas, pero es cierto que se han recuperado varias fábricas, pero nosotros tenemos, digamos, muy arraigado el método, el mecanismo del control obrero, de la gestión obrera, que los propios trabajadores estemos gestionando, administrando una fábrica. En el caso de Sanón, ya este año venimos de cumplir 20 años de lucha, 20 años de gestión obrera. El mismo paso lo siguió los compañeros de Estefani de Cutralcó, que es otra fábrica, digamos, que fabrica ladrillo hueco para levantar paredes, que también la representa el sindicato ceramista, con 10 años de control obrero. Los compañeros que están al lado de Sanón, que es Cerámica Neuquén, también llevan 7 años de control obrero. O sea que toda la industria ceramista de acá de Neuquén, las 3 fábricas que son que representa el sindicato ceramista, las 3 están bajo control de los trabajadores. Me parece que no hay que naturalizarlo, y tiene que ver con esto nada más y nada menos que con haber tocado la propiedad privada. Porque por ahí, digamos, nosotros se nos reconoce como una experiencia de lucha importante, pero la verdad que lo más difícil también en todos estos años es sostenerse en el tiempo, ¿no? Y bueno, nos ha tocado pasar por las mismas situaciones. Nos han tratado de quebrar la huelga en sus inicios, con represión, con persecución. Muchos de nosotros nos abrieron muchas causas penales que tuvimos que dar después de la lucha también para no quedar presos. Tuvimos que trabajar muchísimo en sostener una relación de fuerza permanente. Por eso también nosotros decimos que venimos de la experiencia del Choconazo, del Cutralcazo, de las grandes huelgas que han habido, de haber impulsado en aquellos años la Coordinadora Regional del Alto Valle. Nosotros somos hijos del 2001, ¿sí? Donde los niveles de desocupación eran altísimos, y hoy también estamos rondando el 40% de desocupación, los niveles de pobreza. La verdad que hoy también es una situación complicada, pero nosotros también somos hijos del 2001. Fue fundamental la unidad que pudimos sostener con los compañeros desocupados, con los estudiantes, la unidad ocupado-desocupado para defender la fábrica ya en el 2001, cuando atravesábamos el que se vayan todos. Pero bueno, nosotros nos parece que, así como se hicieron esas grandes huelgas hace 100 años atrás, con los saldos tan lamentables de que siempre la sangre derramada es de la clase trabajadora, pero han tenido que recurrir a esa represión para tratar de disciplinar a la clase trabajadora, ¿no?
Hoy no lo pueden hacer, porque la reacción sería, digamos, hoy con todo el alcance de la comunicación que tenemos y la defensa que tenemos que hacer de nuestros derechos, obvio que no se lo vamos a permitir, pero siempre lo tienen ellos. Así como se decía anteriormente, sea quien sea, bajo esta democracia, entre comillas, o con los golpes militares como pasó, ya sea Videla, ya sea Irigoyen, ya sea de la Rúa, ya sea el presidente que sea, siempre no les tiembla la mano para ir en contra de la clase trabajadora. Y en ese aspecto, creo que hoy, sin ir más lejos, estamos ahí en la antesala de ser parte mañana de la movilización de la jornada. Mañana hacemos la jornada nacional que se va a hacer el sábado de mayo contra la política del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, que nos llevan a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que va a traer más desocupación, que sabemos que va a traer más necesidades de todo tipo para la clase trabajadora, más pérdida de nuestro salario, pero bueno, ahí es donde nos tenemos que plantar. Nosotros la movilización acá en Neuquén se va a hacer mañana. Tenemos que ser parte de esa movilización, así lo estuvimos trabajando en nuestra asamblea. Finalizada esa movilización, donde se va a leer un documento único, que es el documento que se lee a nivel nacional, pero con las características de acá de Neuquén. Después vamos a ser parte de la Marcha de la Resistencia, con las madres de Plaza de Mayo, que por el tema de la pandemia, ellas siempre han estado de manera activa, pero no de manera presencial a lo largo de este último año, pero mañana vuelven a tomar las calles, entonces mañana tenemos una jornada importante de lucha, de movilización, pero que tiene que ver con todo esto que estamos discutiendo. Tiene que ver con todo esto que se está planteando, porque la lucha continúa. Acá nosotros venimos de otra experiencia también muy importante, que es la lucha de los compañeros de salud. En el medio de la pandemia dieron una lucha ejemplar y donde hay que sacar varias conclusiones, porque nada más ni nada menos que estuvieron semanas enteras, no solamente en huelga, sí, más de 50 de huelga, sino que lograron parar todo el proceso productivo de Vaca Muerta. O sea que no solamente enfrentaron al gobierno de la provincia con toda su política, con todo su aparato represivo, sino que enfrentaron a las multinacionales y en el corazón de Vaca Muerta, acá en Neuquén. Y las compañeras y compañeros lograron, en cierta manera, a nuestro entender, un triunfo que no es solamente en condiciones de laburo, en cuestiones salariales, sino lo más importante, el aprendizaje que nos dejaron a todos, porque esa lucha también la rodeamos todos. Y en ese aspecto yo quiero reivindicar los órganos obreros que justamente generamos y que los tratamos de sostener. Acá en Neuquén tenemos la multisectorial en defensa de las gestiones obreras, en defensa de las luchas, pero permanentemente se reúne la multisectorial, que son los sectores en lucha, los sectores que enfrentamos el ajuste, y cuando hay conflicto, la multisectorial se pone a disposición de tratar de dar una mano para que esas luchas ganen, y ha jugado un rol fundamental, no solamente en la defensa de las gestiones obreras, para que nosotros podamos seguir sosteniendo nuestra fuente de trabajo, sino que en el conflicto de salud jugó un rol fundamental. A tal punto que justamente nosotros como ceramistas, por ser parte de esa enorme huelga que llevaron adelante las compañeras y compañeros de salud, el gobierno tomó la decisión de cortarnos la luz a nosotros para que no podamos producir. Fue una especie de castigo, ¿sí? Nos cortaron la energía, que depende del EPEN, de un ente provincial de energía de acá en Neuquén. Apretaron el botón y nos cortaron la luz por una semana, pero bueno, esa semana también nosotros tuvimos toda la semana de corte de ruta al frente de la fábrica y unificando la lucha con los compañeros de salud. O sea que se potenció la lucha de salud con la lucha ceramista, con la lucha del conjunto de los estatales y sobre todo con la comunidad en general que la tomó como propia la lucha, y bueno, por eso nosotros reivindicamos también el organismo
de la multisectorial, otro espacio del cual nosotros somos parte, somos parte del plenario sindicalismo combativo, nos parece que también es un organismo obrero. Muchas veces también somos críticos de los espacios, pero así como también somos críticos, también entendemos de que, en cierta manera, por más que seamos críticos, también hay que apoyarlo en el sentido de que es el espacio donde nos podemos para hacer nuestras jornadas nacionales, y si algo tenemos que plantear, lo tenemos que plantear, porque es muy, muy importante esto que decía Daniel, cómo recuperamos también nuestros sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos han quedado en manos digamos, en manos de los Moyano, en manos de los Yasky, en manos de la burocracia sindical, y a la hora de que nosotros salimos a la huelga, a la hora que salimos a un plan de lucha, ellos juegan un rol fundamental, ¿sí? Que hacen de rueda de auxilio y se han cruzado absolutamente toda la vereda, ¿sí? Y defender los intereses de los gobiernos y de las patronales. Entonces, por eso nosotros reivindicamos los órganos obreros y cuando hay una lucha por recuperar sindicatos, damos una lucha a mano partida, digamos, porque nos parece fundamental, es uno de los primeros pasos. Nosotros no hubiésemos llegado nunca, o hubiese sido mucho más complicado poder llegar a la toma de la fábrica, a sostener los controles obreros, si no hubiésemos recuperado la comisión interna, que fue el primer paso que dimos, para poder enfrentar una patronal como la de Sanón. Dimos el paso de recuperar la comisión interna, después fuimos por nuestro sindicato, barrimos a la burocracia sindical, la barrimos y nunca más le permitimos que ellos puedan recuperar el sindicato y que el sindicato esté en manos de la burocracia. El sindicato le dimos otro ángulo, le dimos otro perfil, que es pelear por los intereses de la clase trabajadora y no en particular que hacer una lucha cerrada solamente por los ceramistas. Siempre damos este debate en las asambleas de que nuestro problema como ceramistas, nosotros tenemos que tomar el problema de los compañeros petroleros, el problema de los compañeros ocupados, el problema de los compañeros estatales, el problema de aquel compañero que lucha, ¿sí? Y que enfrenta el ajuste. Entonces, esa es nuestra concepción y nos ha permitido no solamente poder sostener nuestra trinchera, nuestras conquistas que hemos hecho, sino al mismo tiempo dar una mano, y eso es lo que nos parece que es lo más importante en lo que es la lucha de clase, porque lo que tenemos que enfrentar es mucho más que pelear por un salario. Hoy actualmente está demostrado, ¿sí? Tenemos que pelear contra la política de hambre del Fondo Monetario Internacional, con la política de los gobiernos que aplican esa receta. No va a pasar el ajuste si no es con represión, por eso también nos tenemos que organizar y también tenemos nuestro derecho legítimo de autodefendernos. Nosotros como trabajadores, sí, tenemos que discutir hacia nuestra base, hacia nuestros propios organismos, digamos, la autodefensa, digamos, porque lo que está pasando, digamos, el ataque al pueblo mapuche y todos los ataques cada vez van a ser más brutales, cada vez van a ser más duros, ¿sí? Y nosotros tenemos derecho a defender toda nuestra conquista. Así que bueno, yo como para aportar, digamos, al debate, a la discusión que hagamos más adelante, nos parece estos aspectos muy importantes. El haber avanzado en tocarle la propiedad privada no va a ser gratis, pero bueno, nosotros hacemos este aporte importante de sostener los controles obreros como una conquista importante para todo el movimiento obrero y nos parece que lo tenemos que sostener, no se tiene que naturalizar y más cuando vamos a enfrentar todas estas medidas de ajuste que va a traer desocupación. El hecho de tomar los medios de producción en nuestras manos ya no es una utopía, es algo que los trabajadores lo podemos hacer, ¿sí? Y no hay que vacilar en eso. Si es necesario, fábrica que cierre, fábrica que hay que tomarla y a producir y después hay que defenderla. Luchar y trabajar, ese es nuestro camino. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a abrir a las preguntas. Igual yo tenía algunas consideraciones como para que discutamos, ¿no? Me parece que es importante, sobre todo lo último que dijo Alejandro, retomar por ahí un hilo que me parece que nos está faltando como izquierda, como revolucionarios, que es una perspectiva de gobierno, es decir,
una perspectiva que no sea puramente reactiva, es decir, que no sea simplemente rechazamos esto, marchamos contra esto, nos oponemos a esto, no porque no haya que hacerlo, porque evidentemente hay que hacerlo, sino porque pareciera que nunca está sobre la mesa el problema del gobierno de los trabajadores. Y sobre todas las cosas, nunca está sobre la mesa el tipo de cuestión que queremos plantear a la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que le queremos decir a la sociedad? Bueno, que por lo menos desde nuestra perspectiva, tenemos otra forma de organizar la vida social que es mejor que esta. Y a mí, no sé qué les parece a ustedes, pero este asunto me parece que está bastante ausente en quienes luchan hoy. Y sobre todo está bastante ausente una palabra que parece que da vergüenza. Es decir, ¿por qué no hablamos del socialismo? ¿Por qué no explicamos qué es el socialismo? ¿Por qué no hacemos campaña por el socialismo? ¿Por qué no hablamos y no planteamos las cosas como de una manera más concreta? ¿Por qué hablamos de trabajadores y no de clase obrera? ¿Por qué no? Porque ya nos da vergüenza hablar de clase obrera y nos da vergüenza, o parece que tuviéramos otra perspectiva, de plantear los problemas universales. Y estamos siempre en el particularismo. Los problemas de este, los problemas de aquel, y no nuestros problemas, o sea, los problemas de todos como obreros, ¿no? Me parece que ahí hay un punto que debiéramos discutir porque, por lo menos me pasa a mí, siento cierta insatisfacción profunda con respecto a compañeros que parecen que, digamos, han borrado la palabra misma de socialismo de todos lados y han borrado a la clase obrera, digamos. Hablamos de los trabajadores, las mujeres, los pueblos aborígenes, pero somos obreros, ¿o no? Y queremos el socialismo, ¿o no? Digamos. Porque si no, entonces no superamos ese horizonte. El horizonte de, bueno, finalmente tenemos que buscar un burgués bueno, ¿no? Me parece que por lo que dijeron ustedes, por lo que muestra la Patagonia, por lo que muestra burgueses buenos no hay. Porque el burgués bueno sigue siendo un burgués, sigue siendo un explotador. Entonces me gustaría ver si podemos reflexionar, ustedes qué opinan sobre este asunto de este borramiento, esta desaparición de la palabra socialismo. Y también este énfasis, a mi juicio excesivo, no digo que el problema no existe, digo que es un énfasis excesivo, en los particularismos y por lo tanto en la incapacidad de plantearnos como gobierno de la sociedad. Nosotros queremos cambiar la sociedad, queremos gobernarla, no simplemente reaccionar, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería poner en debate. Así que el que quiere ahora, ¿no? El que quiere hablar. Sí, yo sí, si le parece. Dale, Daniel. Sí. No, creo que no solamente la palabra socialismo o gobierno de los trabajadores o que la clase obrera tome el poder no se utiliza de la manera que se tiene que utilizar. Tampoco se está utilizando la necesidad de la revolución social. O sea, para poder instalar el socialismo necesitamos la revolución social. Y para conseguir la revolución social necesitamos educar a nuestra clase obrera con los métodos revolucionarios de la clase obrera, históricos, que es la autodefensa, que es la ocupación de fábricas, que es el comité de huelga, que es justamente preparar su propia prensa para combatir la prensa burguesa. O sea, todos esos mecanismos, esa enseñanza de la clase obrera, es algo que no estamos haciendo. Ya no hay más piquetes. Recién comentaba Alejandro la experiencia de los elefantes de Neuquén, pero necesitamos ese mecanismo de acción directa, con piquetes que afecte la producción, que hagamos sabotaje, que hagamos los boicots. Esa era la tradición de la clase obrera, esa es la tradición justamente de la Patagonia rebelde. Ahora, no, claro que hay un debate sobre, con el anarquismo ahí, qué tipo de... Todos queríamos una revolución social en ese momento. Bueno, ¿qué tipo de gobierno o qué tipo de Estado? Entonces, en ese marco, considero que tenemos que ayudar a educar a la clase trabajadora, a la clase obrera, para esa discusión. O sea, plantear que el socialismo es que las principales herramientas de la economía pasen al servicio de los trabajadores bajo control de los trabajadores. Pero ¿cuáles son las principales herramientas? Tenemos que decirlas, hay que decirle a los trabajadores cuál es la principal
palanca. Entonces, ¿qué es el petróleo? Son los alimentos, es la pesca, son los campos, es la soja. Entonces, todo eso es un debate que nosotros debemos, pero justamente esa educación tiene que ir ligada al mecanismo de acción directa y también en sacar las ilusiones a las conciliaciones obligatorias de los ministerios de Trabajo, a las ataduras que hace hoy los movimientos desocupados, están regulados por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y los trabajadores estamos regulados por el Ministerio de Trabajo. Tenemos que terminar con los arbitrajes. Entonces tenemos que educar a los obreros a confiar en nuestra propia fuerza. Entonces nosotros pedimos que realmente es común pedir paritaria, pero la paritaria es un arbitraje donde gran parte está el Estado y las patronales, y el Estado no está a favor de los trabajadores. Entonces necesitamos cambiar la lógica de varias cuestiones. Tenemos los trabajadores, los condiciona incluso la cuota sindical. La cuota sindical se la descuenta y va a la empresa y después la empresa va al gremio. Tenemos que terminar con todo ese tipo de condicionamientos que nos hace el Estado justamente para maniatar a la voluntad de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, no solamente hay que plantear la necesidad que como clase reconocernos como clase obrera, el tema de la revolución social, el tema de la acción directa, pero básicamente en terminar con las ilusiones que dentro de este sistema podemos mejorar, porque podemos tener 1 o 2 diputados, podemos ganar varios sindicatos, pero si nosotros no logramos la independencia de los sindicatos del Estado, lo más probable es que seamos correa de transmisión justamente de lo que queremos evitar. Entonces, todas esas cuestiones me parece que es la que se han perdido en la educación, por lo menos en la tarea, como nosotros, PCTU, yo en lo particular considero que esa es la principal cuestión que debemos plantearlo. Esto lo he dicho varias veces, incluso se lo planteé al propio juzgado, están en el expediente justamente la revolución social y también el socialismo y la tarea de la clase obrera. Entonces, en ese marco me parece que hay que entender. Y lo otro también que nos está en el tapete es el internacionalismo, porque también, o sea, tenemos una necesidad de los trabajadores para enfrentar a las multinacionales, sobre todo los petroleros, de que están en todo el mundo, de construir una organización internacional, por lo menos a escala no solamente política, sino también a escala sindical. Entonces, bueno, quería dejar esta reflexión, por lo menos de mi punto de vista. Alejandro, ¿querés señalar algo sobre esto? No, sí. A nosotros nos tocó, y en mi caso particular, hacer la experiencia, digamos, siempre por ahí nosotros contamos esta anécdota, porque fuimos haciendo un proceso, digamos, a medida que esto que contaba al pasar, ¿no? Que el primer paso que dimos nosotros fue cuando recuperamos la comisión interna. Y nosotros pensábamos que se había solucionado nuestro problema cuando ganamos la interna en Sanón. Éramos 8 delegados. Yo fui parte, digamos, con otros compañeros de hacer ese proceso. Pero estábamos re contentos pensando de que habíamos solucionado todos los problemas y después resulta que se profundizó la crisis, más en el 2000, digamos, y en el 2001 nos echaron a todos. Pero antes que nos echen, nosotros ya habíamos recuperado el sindicato. Y cuando recuperamos el sindicato, sí dijimos, bueno, listo, ahora sí, ahora vamos a tener todos nuestros problemas solucionados, porque ya ganamos la interna, ganamos el sindicato, y bueno, al poquito tiempo nos echaron a todos los trabajadores, porque el viejo Sanón quería reestructurar la fábrica y largarla solamente con 80 compañeros. Lo que quiero decir es que a nosotros nos falta madurar en lo que estaban planteando ustedes, nos falta madurar y poner en debate y darle más profundidad a la discusión de la salida política que tenemos que construir los trabajadores, digamos. Porque no va a alcanzar con recuperar los sindicatos, no va a alcanzar con ganar las internas, hay que hacerlo, nos pone en otro lugar, nos da una mejor relación de fuerza, pero la lucha sindical tiene un límite. Hoy, como se están dando las cosas, incluso no alcanza con que hayan más diputados obreros. Podemos tener un montón de bancas en el Congreso, en la legislatura, en los consejos deliberantes, pero tampoco va a alcanzar. Y sobre todo, no nos tenemos que engañar de que con que nos vaya bien en las elecciones, ¿sí? Los problemas de la clase trabajadora se van a solucionar.
nosotros tenemos que profundizar en ese debate, digamos, de qué construcción política, de qué salida política, de qué herramienta política necesitamos los trabajadores, digamos, para no errarle el martillazo al clavo, digamos, porque condiciones tenemos. La clase obrera tiene un montón de elementos, digamos, y que ha demostrado de que sí que lo podemos hacer y debemos hacerlo. No podemos confiar en que nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Pero muchas veces estas cosas no se discuten en las asambleas, no las discutimos con nuestros propios compañeros, y creo que es la tarea pendiente que tenemos. Necesitamos construir nuevos órganos obreros, pero incluso cortar con el sectarismo y también con un montón de cuestiones que pasan en la vida cotidiana, que vemos de que hay mucha voluntad para ir juntos en las elecciones, pero después a la hora de luchar codo a codo o espalda con espalda contra la burocracia sindical, tenemos un montón vemos que salen un montón de planteos y por ahí nos hacen listas antiburocráticas y dar esa pelea que son fundamentales para defender los intereses de todos los trabajadores, y son las pruebas de ensayo que nos van poniendo como antesala a lo que realmente queremos construir. Es un debate, es interesante. Yo creo que lo deberíamos, como dicen ustedes, lo deberíamos profundizar porque tenemos que debatir esto con todos nuestros propios compañeros para avanzar ahí, porque si no siempre damos la vuelta como el perro, ¿no? Y de una u otra manera se terminan los que muchas veces lo bajamos del poder y después pasa un tiempo, pasan un par de años y otra vez están en escena política, y si no aparecen como ahora los Milei y todos esos que se ganan a trabajadores jóvenes que por ahí no han hecho la experiencia, pero mucho tiene que ver también con lo que nosotros no hacemos. Si no avanzamos nosotros, avanza el enemigo, y yo creo que apoyado en los recursos que tiene la clase trabajadora, apoyado en la experiencia que tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos que generar espacios de debate, de discusión, con libertad de tendencias, ¿sí? Pero con una clara definición de defender los intereses de nuestra clase, de la clase trabajadora. No poner un pie acá y el otro allá, porque las cosas tienen que ser bien claras. O estás del lado de los trabajadores o estás del otro lado, de los que te explotan, ¿no? Gracias, Alejandro. Acá hay una pregunta de la gente que está siguiendo la transmisión. Hay varias, voy a sintetizar. Una tiene que ver con el tema de la marcha contra el Fondo Monetario, ¿no? Y no contra el gobierno que va a hacer el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, pareciera que hay un problema para decir vamos a luchar contra el gobierno peronista o contra el peronismo, porque hicimos la marcha contra el Fondo Monetario, pero no contra el gobierno que va a hacer el acuerdo. Me parece que habría que pensar si no hay una debilidad de la izquierda frente al peronismo, esa idea de que, por ejemplo, no tendríamos que salir a decir que se vaya Alberto, que se vaya Cristina de una buena vez, salvo que estemos de acuerdo con que esto siga su marcha, porque no veo cómo va a limitar, va a evitar de acuerdo con el fondo o el ajuste que se viene, si los mismos que gobiernan están gobernando. Primera cuestión. La segunda cuestión es, la pregunta acá, ¿cuál sería un instrumento adecuado para crear este espacio de debate que, al menos a nuestro juicio, no es el que está sobre la mesa? Es decir, el plenario sindical combativo es un plenario sindical, tiene sus límites, como dijo Alejandro, pero me parece que nos falta un instrumento político, un instrumento de debate político, como en su momento fue la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. O sea, un instrumento donde la vanguardia obrera, la que lucha, la que, como dice Alejandro, está de este lado, tenga un espacio para discutir estrategia, para discutir política, porque si no, política no discutimos nunca en un organismo de clase. O sea, discutir se puede discutir en este tipo de eventos, se puede discutir por la prensa, pero hace falta un espacio donde
los que luchan se vean cara a cara y planteen un debate estratégico, ¿no? Un debate por el poder, un debate por eso que dijo Daniel, porque finalmente, si no hablamos de hacer la revolución y lo que ello implica, como que le escapamos al asunto. No sé qué opinan de estas dos cuestiones, el tema de cierta incapacidad para enfrentar al peronismo y de la ausencia de un espacio de debate político. El que quiera habla, ¿eh? Ok, arranco yo, sí. No, Dale. me parece que así como estamos sacando lecciones de la Patagonia Rebelde, creo que también tenemos que sacar lecciones del 2001, se van a cumplir 20 años en próximos días, y creo que la experiencia de la ANT fue un paso superador a lo que estaba, pero también tenía sus propios límites. Entonces creo que hay que retomar lo bueno que se hizo y mejorarlo, porque necesitaba un espacio como lo que fue, pero también no, que las decisiones no sean acuerdos de las corrientes políticas, porque lo que pasaba en la ANT es que las corrientes políticas se juntaban y acordaban, y después lo que íbamos a la ANT podríamos agregar un poco más acá, un poco más allá, pero algo que estaba cocinado en una mesa chica, por decirlo así. Entonces lo que necesitamos es un espacio de deliberación del conjunto de la clase obrera, de los sectores populares, de los sectores desocupados, donde podamos discutir con mandato de base, donde se puedan discutir todas una de las propuestas y vayamos construyendo no solamente un plan de lucha por reivindicativo, que hay que hacerlo, sino también con perspectiva de poder. Entonces, en ese marco, nos vamos a juntar para hacer una marcha, bueno, y ahí se diga con el tema de las limitaciones de la marcha nosotros estamos convocando a la marcha que es unitaria, que es amplia, pero también tiene sus limitaciones la marcha contra el Fondo Monetario. No solamente que hay que ir contra el gobierno, sino también contra las multinacionales. ¿Cuándo va a ser el día que los trabajadores, los pobres de este pueblo argentino, vayamos y afectemos el puerto de Buenos Aires? Porque gran parte de la riqueza de este país sale en el puerto de Buenos Aires. Entonces, o sea, está bien marchar y hay que marchar a los centros, a la Casa Rosada o al Congreso, pero tenemos que ir a la acción directa y afectar afectar al capitalismo. Entonces, en ese marco hay limitaciones, pero creo yo que debemos recuperar las mejores enseñanzas de 2001, no solamente la ocupación de fábrica, que acá también lo planteaba recién Alejandro, que es un ejemplo de ante la ocupación ocupar, que es parte también de la enseñanza, pero también de que se tiraron varios gobiernos con la movilización popular, y ese es el camino que debemos retomar. Entonces, pero para hacer eso tenemos que estar convencidos y quererlo hacer. Yo no quiero una marcha, como fue el 18 de diciembre, que hicimos tambalear a un gobierno como el de Macri, por lo cual yo fui preso. Yo quiero una marcha organizada, pero decidida. Y si nos van a reprimir, los vamos a defender todos juntos. Que no sea algo así como hicimos, que los defendimos como pudimos, la primera línea que estuvimos ahí. No, tiene que estar organizado, los sindicatos tienen que estar organizados. Tenemos que ir, la clase obrera no puede ir con la mano vacía a pelear. Tiene que ir con su herramienta de trabajo. Cuando logremos eso, y eso es lo que hay que trabajar, y debemos lograr un espacio para que esas ideas se vayan haciendo firmes, porque no va a salir de una huelga general para cambiar las cosas por la CGT. Va a salir básicamente de la autoorganización de la clase obrera y los sectores populares. Entonces, ese es el mecanismo que debemos plantearlo. Me parece que, retomando las enseñanzas del 2001, debemos mejorar las experiencias que se hicieron, pero básicamente con un planteo más de fondo que tiene que ver de cara a disputar el poder. Si no, lo único que vamos a hacer es marchar y después los muertos siempre los ponemos a nuestro lado y el hambre queda a nuestro lado. Y yo alguna vez quiero decir basta. Uno como patagónico está cansado de que se roben las multinacionales todo. Algún momento tenemos que parar eso. Entonces, esa discusión de fondo me parece que es la que está sobre el tapete, y eso trae represión y muerte. Bueno, tenemos que estar de acuerdo que tratemos de minimizar eso, pero de cara a la disputa por el poder. Si no, vamos a estar siempre llorando y recordando a nuestros mártires. En algún momento tenemos que pasar a la ofensiva. Eso creo que es la reflexión que hago. Alejandro. Tenés el micrófono apagado, Alejandro. Disculpa.
No, te decía que por ahí el planteo, ¿no? Si bien no es algo sencillo, pero al mismo tiempo tampoco es tan complejo, los trabajadores sabemos de que nos tenemos que juntar, tenemos que generar esos espacios como si lo hemos hecho un montón de veces. Lo hemos hecho un montón de veces, encuentros de trabajadores, ¿sí? Tiene que haber libertad de tendencia, tenemos que empezar a discutir un programa, tenemos que discutir a ver cuál va a ser la salida. Está bien que coordinemos las luchas, como decía Daniel, para defender cada una de nuestras conquistas, pero los propios trabajadores nos tenemos que juntar, ¿no? El tema es que muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? De que se hacen acuerdos por arriba y yo creo que nos tenemos que dar espacio para cada uno discutirlo en su propia base. Los propios compañeros nuestros en la fábrica, en los lugares de trabajo, tienen que decir, yo quiero ir a ese encuentro, quiero ser parte de ese encuentro, quiero empezar a discutir, a ver cómo vamos a solucionar nuestros problemas los trabajadores, y lo sabemos hacer, nos tenemos que poner de acuerdo en eso. Yo sé que lo de la pandemia ha jugado, como lo hemos denunciado nosotros desde un principio, y dijimos, la pandemia la van a utilizar para ir en contra de nosotros, ¿sí? No solamente para encerrarnos y que no tomemos las calles, sino que también para avanzar contra nuestros derechos, y la verdad que no estábamos equivocados, pero bueno, hay que organizarse. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos empezar a generar esos espacios donde los trabajadores nos podamos juntar, como lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Pero ahora que se libera un poco más la situación, yo creo que tenemos que volver a la carga, haremos esos organismos obreros, para que la clase trabajadora empecemos a discutir nuestros problemas. Los problemas nuestros los vamos a resolver nosotros, y tenemos capacidad como para resolverlo. Bueno, acá estoy viendo alguna pregunta más. En principio, ahí preguntan, bueno, creo que ya está respondido por los compañeros. Sí. Bueno, yo creo que podríamos ir cerrando la actividad. Hemos comprometido una hora, ya estamos un poquito pasados, pero me parece que sería bueno cerrar esto con un balance. Yo, para empezar, les agradezco infinitamente la participación, y me parece que tal vez sería bueno pensar, no sé qué opinan ustedes, en algún tipo de encuentro. Le voy a poner un nombre medio, digamos, rimbombante, un encuentro intelectual, pero porque quiero remarcar qué cosa. Quiero remarcar esto que creo que estamos de acuerdo y que mucha gente comparte, es que hace falta un debate político de ideas, es decir, de ir a discutir ideas generales, la revolución, la clase obrera, la estrategia para tomar el poder, el estado de la clase obrera en Argentina hoy. Es decir, existe un espacio para invitar a la militancia que lucha en todo el país a un encuentro nacional para discutir estos problemas, para no estar discutiendo el día a día, ¿no? Para hacer una discusión estratégica, en el sentido de discutamos, a ver, en la Argentina de hoy, ¿cómo nos construimos para, digamos, ser una alternativa de poder real? Digamos, yo no quiero criticar a compañeros que no están presentes porque no sería educado y no está bien. Pero a mí el Estado de la izquierda, y nosotros somos de izquierda, nos llamamos revolucionarios y formamos parte. Yo no escucho nada. ¿Ahí me escuchás mejor? ¿Me escuchás, Alejandro, ahí? Hola. ¿Vos, Daniel, me escuchás? Se fue el audio. Sí. ¿Vos Yo sí escucho, ¿eh? Ah, bien. Alejandro, ¿vos ¿Tiene buena señal en la recepción? Sí.
Bueno, cierro y le doy paso a Alejandro, así puede él hablar. Señalaba esto, la posibilidad de hacer en abril, mayo del año que viene, un gran encuentro militante para debatir cuestiones estratégicas, debatir ideas estratégicas, ¿no? No sé qué les parece. Ellos hablan mucho de la cuestión histórica, ¿no? ¿O no? No tanto. Pero planteó casi todo lo que vos me comentaste. Alejandro, ¿tenés el micrófono abierto? ¿Querés hablar? Ahí se nos perdió. Daniel, ¿querés comentar vos? ¿Cerrar? Bueno, sí, no, en realidad creo que una mesa de debates estratégicos es algo que nos debemos, creo que no solamente la izquierda, sino el conjunto de los luchadores en Argentina, ¿no? Porque incluso después del 18 de diciembre de 2017, también marca qué deberíamos haber hecho bien o qué habríamos hecho mejor. Entonces, en ese marco, creo que un encuentro de esa magnitud puede llegar a servir para poder, por lo menos, clarificar y de cara a la vanguardia la discusión estratégica que necesitamos como salida en función del cambio social, de la revolución y del socialismo. Entonces, desde qué ópticas, desde qué punto de partida planteamos, me parece que sería importante para eso. Sabiendo que es muy difícil, porque no todos queremos discutir muchas veces el tema de la revolución o no solamente para debatirlo, sino para hacerlo, que la otra. Porque ¿no? La idea es hacer un encuentro intelectual que está bien, sino básicamente que sienten las bases para poder avanzar en concretar esa posición. Entonces me parece que sería bueno y sería interesante, pero hay que trabajarlo para que esté el conjunto de la izquierda y los sectores populares y sectores de luchadores que a lo largo de este país también tienen su opinión y su estrategia y que sería bueno enriquecernos entre todos, porque hay muchas experiencias bastante importantes, sobre todo de movimientos sociales que he tenido la posibilidad de conocer y que es una experiencia que también podríamos reivindicar y aprender también de ellos, pero también intercambiar y en el debate sano y fraterno poder avanzar entre todos. Creo que eso sería mi reflexión. Bueno, Daniel, me parece que lo perdimos a Alejandro. Hay un problema de comunicación y lo hemos perdido. Ahí volvió, ahí volvió. Hola, Alejandro, ¿nos escuchás ahora? ¿Sí, ustedes me escuchan? Sí, sí, nosotros perfectamente, sí. Estábamos Disculpa, la última parte no. Bueno, ya está subsanado. No, el planteo que yo había señalado y del cual él opinó, entiendo que favorablemente Daniel, es que tal vez tendríamos que tomar la iniciativa de convocar un encuentro nacional de militantes, de gente que esté en la lucha cotidiana de la clase obrera, revolucionaria, amplio, sin ninguna limitación, allá por marzo, abril del año que viene, para discutir problemas estratégicos, o sea, para discutir problemas generales, ¿no? Salir un poco del día a día y poner sobre la mesa esto que hemos estado hablando hoy, ¿no? ¿Vos cómo la ves esa? No, desde ya nosotros tenemos una especie de mandato histórico desde nuestra asamblea que todo espacio que es órgano, digamos, de espacio de lucha que se vaya generando, que sea para luchar contra el ajuste, contra la represión, en defensa de las luchas en curso, nosotros tenemos que ser parte, tenemos ese mandato, así que nos parece bien, ¿sí? Y más con lo que estuvimos discutiendo hoy, no solamente para luchar contra todo este ajuste brutal que se va a venir, con toda la represión, sino también para juntarnos, para ver qué perspectiva nos damos para, no solamente juntarnos para luchar, sino también una perspectiva de salida a todos los problemas que tiene nuestra clase. Por eso compartimos lo de hacer encuentros de trabajadores y que discutamos absolutamente todo hasta el punto de discutir la salida que nosotros consideramos que es un partido de trabajadores, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Así que bueno, desde nuestra parte, desde el sindicato de ceramistas, de las gestiones obreras,
es fundamental para nosotros la coordinación y generar esos espacios, así que bueno, cuenten con nosotros. Bueno, entonces me parece que este sería un buen cierre, ¿no? Un compromiso, yo, digamos, tomo el compromiso, nuestra organización toma el compromiso de hacer una propuesta, se las vamos a hacer llegar, una propuesta amplia que se va a enriquecer con las opiniones de ustedes y lo que se quieran sumar y ver si podemos tomar este mandato que es, como ustedes dijeron, un mandato histórico, ¿no? El mandato de la clase obrera que tiene que luchar por el poder y que tiene que discutir todo, porque bueno, en eso se le va la vida, ¿no? Porque como decía Daniel y como ya sabemos todos, con las palabras solas no hacemos nada, ¿no? Y las palabras no se transforman en hechos y el cuerpo no se pone en la calle, las cosas no cambian. Así que, bueno, les dejo a ustedes el cierre y nos despedimos. ¿Qué les parece? ¿Querés, no sé quién quiere tomar la palabra primero? No, bien, perfecto. Saludarlo a ustedes. Gracias por tenernos en cuenta, por haber compartido este espacio con todas las compañeras y compañeros que se conectaron. Bueno, y un saludo a ustedes. Muchas gracias. Valorar el sacrificio y el esfuerzo militante que se hizo. Daniel. Sí, agradecer bueno, el espacio. Siempre una reunión obrera aprendí que tiene que salir con una actividad, entonces bueno, acá estamos trabajando para algo para el próximo año y tiene que ver con esta convocatoria, entonces eso significa que una reunión obrera cumplió su objetivo. Desde ya agradecer el espacio, a 100 años de la Patagonia Rebelde, seguimos pidiendo no solamente justicia, sino que lo vamos a vengar tarde o temprano con la revolución social, el socialismo y la clase obrera en el poder. Y en ese sentido, esta reunión cumplió un rol importante, no solamente reivindicarlo lo de hace 100 años, sino ponerlo en vigencia y apostar a futuro, que es justamente lo que necesitamos hacer. Entonces, desde ya, bueno, pidiendo la libertad a Sebastián Romero, a Jonas Wallace, bueno, la absolución tanto a César y como a mí por el tema de las jornadas del 18 de diciembre. Bueno, muchas gracias compañeros por compartir con nosotros esto y bueno, y vamos a seguir en contacto para ver si esta conclusión que hemos sacado la podemos llevar adelante y crear un espacio más para poder avanzar en las discusiones. Bueno, nos vemos. Un abrazo grande. ¿No? Abrazo de patagónico, ¿no? Acá somos todos patagónicos. Sí, sí, sí. Chao. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Mis errores han sido olvidados definitivamente.